El mediodía del 12 de septiembre de 2024 se asentó sobre la Ciudad de México con una pesadez húmeda. Un bochorno que parecía emanar no del cielo, sino del mismo asfalto agrietado y de las entrañas de la tierra. En las inmediaciones de la estación del metro Pino Suárez, el aire vibraba con el rugido constante del tráfico y el murmullo frenético de miles de almas que descendían a las profundidades de la urbe. Pero en el sitio específico de las obras de remodelación, el sonido predominante era el chirrido de la maquinaria pesada y el golpe seco de los picos contra el concreto viejo. Adrián, un arqueólogo urbano de mirada cansada y piel curtida por el sol de 1000 excavaciones, se limpió el sudor de la frente con un pañuelo ya empapado. Sus botas estaban cubiertas por una fina capa de polvo grisáceo, ese sedimento histórico que solo se encuentra en el subsuelo de la capital, donde las capas de la modernidad se aplastan contra los restos de la antigua Tenochtitlán. La atmósfera olía a ozono, a metal caliente, a alcantarilla y a ese aroma mineral y rancio que desprende el cemento cuando es violado por primera vez en décadas. Adrián observaba cómo la cuadrilla de obreros retiraba una losa de hormigón que había permanecido inmutable desde la última gran intervención en la línea en los años 90. Bajo esa piel de piedra artificial, en un hueco que no figuraba en los planos actuales, apareció un bulto metálico. El arqueólogo hizo una señal con la mano, deteniendo el estruendo de los taladros neumáticos. Un silencio repentino y antinatural se apoderó de la excavación, roto solo por el lejano traqueteo de un tren que entraba a la estación, haciendo que el suelo vibrara bajo sus pies como el latido de un gigante moribundo. Los trabajadores, hombres de rostros curtidos y manos callosas, se apartaron con una mezcla de respeto y superstición, dejando espacio para que Adrián y su asistente, Lucía, se acercaran al hallazgo. Era una caja de metal, un contenedor de acero inoxidable, que a pesar de la humedad filtrada por la tierra y el tiempo, mantenía una integridad inquietante. Tenía grabada la fecha de 1999 y el sello de una antigua iniciativa civil que buscaba preservar la memoria del cambio de milenio para las generaciones futuras. Era una cápsula del tiempo, una de tantas que se sembraron con optimismo antes de que el mundo se volviera más oscuro y complicado. Con manos temblorosas y protegidas por guantes de látex, Adrián aplicó una herramienta de precisión para romper el sello de plomo. El metal gimió, un sonido agudo y prolongado que pareció un lamento escapando de una tumba. Lucía, a su lado, sostenía la bitácora con fuerza, sus nudillos blancos revelando una tensión que ninguno de los dos podía explicar. Al levantar la tapa, lo primero que los golpeó no fue el olor a rancio o a humedad que uno esperaría de un objeto enterrado durante 25 años. No hubo ese efluvio de papel descompuesto o metal oxidado. En su lugar, un aroma intenso, punzante y absurdamente familiar inundó el pequeño radio de la excavación. El olor a jabón de manos fresco, una fragancia floral y clínica que evocaba baños recién lavados y sábanas limpias. El contraste entre el entorno sucio y degradado de la estación y ese olor a higiene doméstica fue la primera señal de que lo que estaban a punto de ver no pertenecía al orden natural de las cosas. Adrián apartó un par de periódicos del 31 de diciembre de 1999 que descansaban sobre la superficie. El papel estaba amarillento, frágil como las alas de una polilla. Pero bajo ellos, lo que sus ojos encontraron le heló la sangre en las penas. Allí, descansando sobre un montón de monedas de 10 pesos ya opacas por la pátina del tiempo, estaba una credencial escolar de plástico. Adrián la tomó con una delicadeza casi religiosa. Lucía se acercó tanto que su respiración empañó por un segundo el acrílico de la tarjeta. En la fotografía, un niño de unos 6 años miraba a la cámara con una sonrisa tímida y unos ojos oscuros llenos de una curiosidad que había sido truncada de forma violenta por el destino. El nombre impreso en letras azules todavía nítidas y vibrantes decía: Gabriel Gabo Mendoza, Escuela Primaria Héroes de Chapultepec, ciclo escolar 1993 a 1994.
El nombre no era solo un dato en una tarjeta, era una herida abierta en la memoria colectiva de la Ciudad de México. Adrián recordó los carteles pegados en cada poste de la estación Pino Suárez durante la década de los 90. Recordó el rostro de ese niño en los noticieros de Jacobo Zabludovsky, la imagen de un pequeño que el 15 de marzo de 1994 se había soltado de la mano de su madre durante un transbordo en hora pico, y que, en el parpadeo de una multitud hambrienta de espacio, se había desvanecido para siempre. Gabo se había convertido en una leyenda urbana, en el fantasma que los usuarios decían ver correr por los túneles oscuros de la línea 2. Pero para Adrián, ver esa credencial ahí, en ese momento, era un asalto a la lógica y a la física. Lo verdaderamente imposible, lo que hacía que Adrián sintiera un vértigo que lo obligó a hincarse sobre el lodo de la obra. No era solo el hallazgo del objeto, era el estado físico de la credencial. El plástico de las tarjetas escolares de los 90 solía ser de mala calidad, propenso a amarillearse, a quebrarse, a perder el color bajo la menor exposición a los elementos. Pero la tarjeta de Gabo lucía impecable. Estaba nueva, brillante, como si acabara de salir de la laminadora un minuto antes de ser encontrada. No tenía una sola raya, ni una mancha de moho, ni el menor rastro de la degradación que debería haber sufrido tras un cuarto de siglo bajo el concreto. Y el olor, el aroma a jabón de manos, emanaba directamente del plástico, tan fuerte que parecía que alguien acababa de frotarla con desinfectante segundos antes de que Adrián abriera la caja. «Adrián, esto no tiene sentido», susurró Lucía, su voz apenas un hilo quebrado que se perdía en el eco de los túneles. «Gabo desapareció en 1994. Esta cápsula se selló y se enterró en 1999. Si el niño ya no estaba, si su rastro se había perdido 5 años antes de que esta caja existiera, ¿cómo pudo su credencial aparecer aquí dentro? ¿Quién la puso?» Adrián no respondió. Sus dedos enguantados recorrían el borde de la tarjeta, sintiendo la textura suave y fría del plástico. Sus pensamientos volaron a la madre de Gabo, una mujer llamada Elena que había pasado los últimos 30 años recorriendo los pasillos de Pino Suárez, preguntando a los vagabundos, pegando fotos nuevas sobre las viejas, negándose a aceptar que su hijo se había disuelto en la oscuridad del metro. Adrián pensó en el cansancio acumulado de esa mujer, en la desesperación que debía sentir al despertar cada mañana y ver la cama vacía del niño que nunca regresó. El arqueólogo miró a su alrededor. La estación Pino Suárez es un nudo de historias, un lugar donde convergen el presente y el pasado prehispánico, representado por el pequeño altar a Ecatl que los pasajeros ignoran en su prisa diaria. Siempre se había dicho que ese punto de la ciudad era una grieta en el tiempo, un lugar donde las dimensiones se rozan debido a la enorme presión de las millones de vidas que lo transitan cada día. Pero Adrián era un hombre de ciencia, un estudioso de los restos tangibles, y lo que tenía en sus manos era una paradoja material que desafiaba cualquier ley conocida. «Mira la fecha de la cápsula otra vez, Lucía», dijo Adrián, señalando el sello de 1999. «Si esta caja estuvo sellada al vacío, o al menos cerrada herméticamente bajo el concreto desde diciembre de 1999, y Gabo desapareció en marzo del 94, significa que alguien guardó esta tarjeta 5 años después de la desaparición. Alguien que la tuvo en su poder, alguien que la conservó limpia, nueva, y que por alguna razón decidió que el futuro debía encontrarla hoy. Pero el olor, el jabón, es como si el niño se hubiera lavado las manos justo antes de dejarla allí». El arqueólogo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad del subsuelo. Pino Suárez es una estación profunda, llena de recovecos, de pasillos técnicos que nadie recorre y de túneles de ventilación que aúllan cuando el viento de la superficie desciende con fuerza. En ese momento, Adrián tuvo la sensación física de que alguien lo observaba desde la penumbra de un túnel adyacente. Un par de ojos pequeños, quizá,
o simplemente la mirada pesada de una historia que se negaba a ser enterrada. La estación de metro Pino Suárez no es solo un punto de transbordo entre la línea 1 y la línea 2. Es un laberinto de concreto y acero que respira. Sus paredes están impregnadas de la estática de millones de trayectos, de las prisas, de los miedos y de las pérdidas de los capitalinos. Para los arqueólogos, trabajar allí es como hacer una autopsia a un organismo vivo que todavía tiene secretos en sus vísceras. Adrián recordó que la excavación actual buscaba reforzar los cimientos cerca de la zona donde se dice que el suelo es más inestable, un lugar que los antiguos ingenieros evitaron tocar durante décadas. La cápsula del tiempo, con su tapa abierta, parecía ahora una herida abierta. Los obreros se habían agrupado a unos metros murmurando entre ellos. En México, las historias de niños perdidos en el metro son parte del folclore oscuro. Pero cuando la evidencia física aparece con esa nitidez aterradora, la superstición se convierte en un miedo palpable. El jefe de obra, un hombre de unos 60 años que había trabajado en el metro desde su juventud, se acercó a Adrián con el rostro cenizo. «Ese niño. Yo estaba de guardia cuando pasó lo de Gabo», dijo el hombre, su voz temblando ligeramente. «Cerramos la estación, revisamos los túneles hasta la estación Zócalo, entramos en las lumbreras, en los cuartos de máquinas. No había forma de que un niño de 6 años saliera de aquí sin ser visto. Era como si el mismo metro se lo hubiera tragado. Y ahora me dice usted que su credencial aparece en una caja que nosotros mismos ayudamos a enterrar en el 99. Yo estuve ese día, joven. Yo vi cuando bajaron esta caja. Estaba limpia. No había nada suelto. Solo metieron los periódicos y los sobres sellados de la gente. ¿Cómo pudo esa tarjeta llegar ahí arriba sin un solo rasguño?». Adrián no tenía respuestas, solo una sensación creciente de urgencia emocional. Sabía que este hallazgo no se quedaría en un reporte académico. Esto iba a sacudir las cenizas de una tragedia que la ciudad había intentado olvidar para seguir funcionando. Pensó en la fragilidad de un niño de 6 años en medio de esa marea de gente, en el pánico de soltarse de la mano materna y ver solo una pared de piernas y abrigos grises. El metro, con sus luces de sodio parpadeantes y su aire viciado, puede ser el lugar más solitario del universo. Si esta historia te está cautivando tanto como a nosotros, si sientes el pulso acelerado por este misterio que se niega a ser explicado por la lógica, no olvides suscribirte al canal. Tu presencia es el aliento que nos ayuda a seguir excavando en los archivos sellados y en las estaciones olvidadas, buscando la verdad que se oculta bajo el concreto de nuestras ciudades. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega el eco de este misterio que desafía el tiempo. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estas grietas en la realidad. Estas cápsulas que, en lugar de recuerdos, guardan paradojas que nos hielan la sangre. Adrián guardó la credencial en una bolsa de evidencia sellada, pero incluso a través del plástico, el olor a jabón parecía persistir, impregnando sus guantes, su ropa, su misma piel. Era un olor a pureza, a infancia preservada artificialmente, un olor que no tenía derecho a existir en la podredumbre del subsuelo. Miró a Lucía, que seguía pálida, mirando el fondo de la caja de metal donde ahora solo quedaban monedas viejas y periódicos que hablaban de un futuro que ya era pasado. «Tenemos que contactar a Elena Mendoza», dijo Adrián con una determinación que rayaba en la desesperación. «No importa lo que digan los protocolos de la arqueología o de la policía. Esa mujer ha esperado 30 años por algo que no fuera un cartel de desaparición. Si esta credencial es real, si está nueva, si huele a jabón, significa que Gabo, o quien sea que tenga sus cosas, está mucho más cerca de lo que imaginamos. Y que el tiempo, en Pino Suárez, no corre en una sola dirección». El arqueólogo volvió a mirar hacia el túnel. El metro seguía rugiendo, los trenes seguían pasando, transportando a miles de personas que ignoraban que bajo sus pies el tiempo acababa de romperse.
La arquitectura colonial del centro histórico, construida sobre templos aztecas y ahora perforada por túneles modernos, parecía observar el hallazgo con una indiferencia milenaria. Adrián sabía que esto era solo el comienzo, que abrir esa cápsula del tiempo no solo había revelado un objeto, sino que había liberado una pregunta que la Ciudad de México no estaba lista para responder. ¿Dónde está Gabo? ¿Y por qué el pasado sigue enviándonos pruebas de vida frescas, como si el ayer fuera apenas hace un segundo? El misterio estaba ahí, vibrando con el olor a jabón y el brillo del plástico nuevo, esperando que alguien tuviera el valor de descender aún más profundo en los espacios de silencio de la estación del metro Pino Suárez. La Ciudad de México en 1994 era un monstruo de 1000 cabezas que empezaba a estirar sus extremidades hacia una modernidad que se sentía tan brillante como incierta. Una urbe que palpitaba entre el eco de las marchas políticas y el aroma a tacos de canasta que se filtraba por las rendijas de los edificios coloniales del centro histórico. El aire de aquel octubre tenía una textura particular, una mezcla de contaminación densa, el perfume dulzón de las castañas asadas en las esquinas y el olor a piedra húmeda que emanaba de las fachadas de Tezontle y Cantera que custodiaban las calles de Donceles y Justo Sierra. En ese rincón del mundo, donde las librerías de viejo parecen devorar el tiempo y los pasillos de los edificios antiguos guardan el susurro de 3 siglos de historia, vivía don Ernesto, un hombre de manos nudosas y mirada mansa, que encontraba la paz en el oficio sagrado de la encuadernación. Su taller, un local pequeño de techos altísimos y vigas de madera que crujían con los cambios de temperatura, era un santuario dedicado al papel, al cuero y a la memoria. El taller de don Ernesto olía a una amalgama de épocas, el aroma punzante de la cola de conejo hirviendo en el hornillo, el perfume seco y polvoriento de las hojas de lino de libros del siglo XIX y el olor terroso del cuero de cabra que esperaba ser moldeado sobre los lomos de las enciclopedias. Era un ambiente donde el silencio se interrumpía solo por el roce rítmico de la plegadera de hueso sobre el papel o el golpe seco de la prensa de hierro que don Ernesto manejaba con una precisión quirúrgica. Pero para el encuadernador, la verdadera música de aquel taller no era el sonido de las herramientas, sino la risa clara y los pasos rápidos de su hijo Gabriel, a quien todos en el barrio conocían cariñosamente como Gabo. Gabo, un niño de 6 años con ojos vivaces que parecían absorber toda la luz del local. Era el centro de gravedad de la vida de Ernesto. Aquella mañana del 14 de octubre, la luz del sol se filtraba por el ventanal empañado del taller, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como si fueran pequeñas estrellas de papel. Gabo estaba sentado en un taburete alto, con las piernas colgando y una concentración que resultaba conmovedora para su edad. No estaba jugando con carritos ni con pelotas. Su tesoro era una pequeña caja de puros donde guardaba una colección meticulosa de boletos del metro. Gabo amaba esos pequeños rectángulos de papel con banda magnética. Los clasificaba por color, por el desgaste de las esquinas y por la estación donde habían sido comprados. Su sueño, repetido con la firmeza de un decreto, era convertirse en conductor de los trenes naranjas que surcaban las venas subterráneas de la ciudad. Para él, el metro no era un medio de transporte, era una criatura viva, un gusano de metal que conectaba mundos lejanos. «Mijo, ya deja de contar esos boletos y ven a desayunar, que el pan se va a enfriar y luego se pone correoso», le decía Ernesto, mientras colocaba sobre una mesa de trabajo despejada un par de conchas de chocolate y 2 tazas de café con leche que exhalaban un vapor aromático y reconfortante. Gabo bajaba del taburete con un salto ágil, sus zapatos de charol relucientes golpeando el suelo de madera con un sonido seco. El ritual del desayuno era la columna vertebral de su paz cotidiana. El pan dulce, con su costra de azúcar que se desmoronaba al primer mordisco, sabía a hogar y a seguridad.
Ernesto observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y una melancolía que no sabía explicar. Veía en el niño una pureza que la ciudad todavía no había logrado mancillar. En ese taller, entre el olor a pegamento caliente y papel viejo, el mundo exterior con sus crisis económicas y sus ruidos políticos parecía una ficción lejana. «Papá, ¿verdad que cuando sea grande voy a manejar el tren de la línea 2?» preguntaba Gabo con la boca llena de migajas, sus ojos oscuros brillando bajo el flequillo rebelde. «Voy a llevar a toda la gente de Pino Suárez hasta Tasqueña y te voy a dejar subir en la cabina para que veas cómo se prenden las luces en el túnel». Ernesto sonreía, sintiendo un calorcito en el pecho que le hacía olvidar el cansancio acumulado en la espalda por las horas de trabajo. Acariciaba la cabeza de su hijo, notando la suavidad del cabello y el olor a jabón de tocador que todavía emanaba de su piel. «Claro que sí, Gabo. Vas a ser el mejor conductor de todo el sistema. Pero para eso, primero tienes que ir a la escuela y aprender mucho. Mira, hoy es un día especial. ¿No se te olvida algo?» Gabo daba un respingo. Sus ojos se abrían aún más y corría hacia el mostrador donde Ernesto había dejado, como si fuera una joya preciosa, la nueva credencial escolar del niño. Aquel 14 de octubre de 1994 era el estreno oficial de ese pequeño rectángulo de plástico. Ernesto se había encargado personalmente de llevar a Gabo a tomarse la fotografía en un estudio del centro, donde el niño había posado con una seriedad cómica, tratando de parecer un adulto responsable. Después, el encuadernador había usado sus propias máquinas para laminar la tarjeta, asegurándose de que el plástico quedara perfectamente sellado, sin una sola burbuja de aire, con los bordes redondeados para que no lastimaran la mano del pequeño. La credencial mostraba a un Gabo sonriente, con el uniforme escolar impecable de suéter azul marino y camisa blanca. El fondo de la foto era un blanco neutro que resaltaba la calidez de su piel trigueña y ese brillo en los ojos que Ernesto decía que iluminaba el vagón más oscuro del metro. El niño tomó la credencial con una reverencia, pasándole el pulgar por la superficie lisa y brillante del plástico. Olía a nuevo, a ese aroma químico y limpio de los materiales de papelería recién desempacados. «Mira, papá, dice mi nombre completo, Gabriel Mendoza, y dice que voy en primero de primaria», decía el niño con una excitación contagiosa. «Me la voy a poner aquí, para que todos en el metro la vean y sepan que ya soy un niño grande que va a la escuela». Ernesto lo ayudó a sujetar la credencial al suéter con un broche de seguridad, con un cuidado extremo para no pinchar la piel del niño. En ese momento, la arquitectura colonial del edificio donde vivían parecía abrazarlos con sus muros gruesos y sus techos de vigas oscuras. La Ciudad de México de 1994, con toda su inmensidad, parecía reducirse a ese pequeño taller de encuadernación, a ese desayuno compartido y a la ilusión de un niño con un pedazo de plástico en el pecho. Ernesto recordaba que el aire ese día estaba particularmente limpio, como si la lluvia de la noche anterior hubiera barrido el smog para dejar un cielo de un azul profundo y brillante que se reflejaba en los charcos de la calle de Donceles. El trayecto diario hacia la escuela era la aventura favorita de Gabo. Caminaban desde su taller hacia la estación del metro Allende o Bellas Artes, dependiendo del humor del niño. Gabo caminaba saltando entre las baldosas de la acera, evitando las grietas como si fueran abismos de lava, mientras Ernesto lo tomaba de la mano, sintiendo la pequeña palma de su hijo, suave y un poco sudorosa por la emoción del día. El centro histórico en 1994 era un hervidero de sonidos. El organillero que tocaba una melodía nostálgica en la esquina de Tacuba, el pregón de los vendedores de periódicos que anunciaban noticias que Ernesto prefería ignorar, y el ruido metálico de las cortinas de los comercios abriéndose. Al descender por las escaleras del metro, el ambiente cambiaba drásticamente. La temperatura bajaba un par de grados y el aire se cargaba con ese olor metálico de los frenos de los trenes, el aroma a ozono y el leve rastro de humedad de los túneles subterráneos. Para Gabo, bajar al metro era entrar en un reino mágico. Se quedaba parado frente a la línea amarilla,
observando con fascinación el túnel oscuro, esperando ver aparecer los dos faros blancos del tren que se acercaba. Cuando el viento del túnel empezaba a soplar, anunciando la llegada del convoy, Gabo cerraba los ojos y dejaba que el aire le alborotara el cabello, riendo con una alegría que hacía que los pasajeros cansados, que iban apretujados hacia sus trabajos, sonrieran por un instante. Aquel 14 de octubre, el vagón estaba lleno, pero no con la ferocidad de las horas pico actuales. Ernesto mantenía a Gabo pegado a su pierna, rodeándolo con el brazo para protegerlo de los empujones. El niño, orgulloso, señalaba su credencial escolar a una señora que llevaba una canasta de flores y a un joven que leía un libro de poemas. Su sonrisa, enmarcada por ese plástico nuevo y brillante, realmente parecía emitir una luz propia en medio de la penumbra del vagón. Ernesto recordaba haber sentido una oleada de ternura tan fuerte que le dolía la garganta. Sentía que tenía el mundo entero en ese pequeño espacio entre su cuerpo y el de su hijo. «Papá, cuando yo maneje el tren, voy a dejar que tú te sientes en el asiento de adelante», susurraba Gabo, mientras el tren se detenía en la estación Zócalo con un chirrido de los neumáticos de caucho. «Y te voy a saludar por el micrófono. Buenos días, don Ernesto. Bienvenido a bordo». Ernesto reía bajito, apretando el hombro de su hijo. La rutina de paz parecía inexpugnable. El taller los esperaba por la tarde para seguir pegando hojas y cosiendo historias. El olor a pegamento caliente, el pan de dulce de la mañana, la credencial escolar impecable y los sueños de trenes naranjas formaban un tejido de realidad que se sentía eterno. No había espacio para la tragedia en ese mundo de cuero y papel. El encuadernador pensaba que la vida seguiría así, marcada por el ritmo de las estaciones del metro y el crecimiento de Gabo, un niño que cada día ocupaba un poco más de espacio en su corazón y en sus sueños. Sin embargo, el destino tiene una forma cruel de esconderse en los pliegues de la cotidianidad. Aquella sonrisa de Gabo, capturada en la credencial escolar que brillaba bajo la luz fluorescente del vagón, sería el último recuerdo luminoso que Ernesto atesoraría antes de que la sombra descendiera sobre Pino Suárez. El contexto de su vida era la sencillez, el trabajo duro y un amor paternal que rayaba en lo religioso. Gabo era su obra maestra, el libro mejor encuadernado de su colección, el relato que Ernesto esperaba leer hasta el final de sus días. Aquel octubre de 1994, mientras el niño acariciaba su credencial nueva y soñaba con túneles infinitos, nadie hubiera podido imaginar que ese pedazo de plástico se convertiría, 30 años después, en un objeto imposible que desafiaría no solo la memoria de una ciudad, sino las leyes mismas de la existencia humana. El olor a jabón que Gabo todavía conservaba en sus manos aquella mañana sería el mismo que, décadas más tarde, impregnaría el aire de una excavación arqueológica, como si el tiempo se hubiera detenido en un abrazo eterno que se negaba a soltar la infancia de un niño llamado Gabo. Ernesto recordaba con precisión casi dolorosa cada detalle del suéter de lana azul de Gabo, un tejido un poco áspero que él mismo le había ayudado a ponerse antes de salir del taller. El niño se había quejado un poco de que le picaba el cuello, y Ernesto, con esa paciencia infinita de los padres que también son artesanos, le había acomodado el cuello de la camisa blanca para evitar el roce. En la esquina del taller, una pequeña Virgen de Guadalupe, rodeada de flores de papel de seda que Gabo mismo había ayudado a hacer, parecía observar la escena con una piedad silenciosa. El taller de encuadernación era más que un negocio. Era el útero donde se gestaba la identidad de Gabo, un niño que crecía oliendo a historia y que soñaba con el futuro sobre los raíles de una ciudad subterránea. Aquel mediodía, mientras caminaban hacia el metro, Gabo se detuvo un momento a observar a un encuadernador de libros vecino que estaba sacando unos cartones al sol. Ernesto lo tomó de la mano y lo instó a seguir. El tiempo apretaba, la escuela lo esperaba, y la credencial escolar, con su brillo de plástico recién laminado,
pedía a gritos ser mostrada al mundo. Eran los últimos minutos de una paz que se disolvería entre la multitud de Pino Suárez, dejando tras de sí solo el aroma a jabón y la sonrisa de una fotografía que se negaría a envejecer. La mañana del 15 de marzo de 1994, el reloj de la estación del metro Pino Suárez marcaba las 8:15. Una hora que en las entrañas de la Ciudad de México no se mide en segundos, sino en latidos de un organismo ciego y colosal que empuja, suda y respira bajo el pavimento de la avenida Izazaga. La estación, ese nodo vital donde convergen las líneas 1 y 2, era a esa hora un hervidero de humanidad, una efervescencia de rostros anónimos y cuerpos apretujados que buscaban desesperadamente un hueco en los vagones naranjas. El aire allí abajo tenía una densidad física, una mezcla asfixiante de ozono, fricción de neumáticos de caucho sobre el metal, el vaho de miles de respiraciones agitadas y ese aroma mineral y rancio que exudan las paredes de concreto cuando han sido bañadas por la humedad de las filtraciones subterráneas durante décadas. En medio de aquel caos coreografiado, don Ernesto sostenía la mano de Gabo con una fuerza que era, al mismo tiempo, un acto de amor y una plegaria desesperada. Gabo, con su traje escolar de lana azul que le quedaba un poco grande de los hombros y su credencial nueva brillando sobre el pecho, caminaba pegado a la pierna de su padre, tratando de no perderse en la marea de gabardinas grises y maletines de piel. Ernesto sentía la pequeña palma de su hijo, una mano suave, un poco sudorosa por el nerviosismo del transbordo, cuyos huesos pequeños parecían tan frágiles como las alas de un pájaro frente a la brutalidad de la hora pico. El niño miraba hacia el túnel oscuro con una mezcla de miedo y fascinación, esperando el viento frío que anunciaba la llegada del tren, ese suspiro de las profundidades que le alborotaba el flequillo y le hacía cerrar los ojos por un instante. Don Ernesto, por su parte, mantenía la mandíbula apretada y la mirada fija en el borde del andén, calculando el momento exacto en que debían dar el paso para entrar al vagón antes de que la multitud los arrastrara. Cerca del centro del andén, la pirámide de Ejecatl, el adoratorio al dios del viento, permanecía como un testigo mudo y milenario, una reliquia de piedra que parecía observar con una indiferencia gélida el frenesí de la modernidad. El contraste era casi violento. La piedra volcánica, silenciosa y eterna, rodeada por el rugido de los silbatos de plástico de los policías y el murmullo ensordecedor de miles de personas que se empujaban con una urgencia que rayaba en lo animal. Don Ernesto apretó aún más la mano de Gabo. Podía sentir el pulso del niño en sus propios dedos, un ritmo rápido y vital que le recordaba por qué valía la pena cada hora de trabajo en el taller de encuadernación. «No te sueltes, Gabo». «Pase lo que pase, no me sueltes», le susurró Ernesto, aunque su propia voz se perdía en el estruendo metálico de un tren que entraba a la estación desde la dirección de Tasqueña. El viento del túnel sopló con una saña particular, trayendo consigo un olor a metal quemado y polvo antiguo. Las luces fluorescentes del andén parpadearon, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el muro de azulejos amarillentos. El tren se detuvo con un chirrido de frenos que pareció un lamento, y de inmediato las puertas se abrieron, liberando una presión humana que chocó contra los que esperaban en el andén. Era el momento crítico, el instante en que el orden se disuelve en una lucha por el espacio. Don Ernesto posicionó su cuerpo para proteger a Gabo, usándose a sí mismo como un escudo contra los codos y los hombros de los desconocidos. Su mano derecha, cerrada como una tenaza alrededor de la de su hijo, era el único anclaje del niño a la realidad. Justo cuando estaban por dar el paso hacia el interior del vagón, ocurrió el evento que fracturaría el tiempo. Una mujer, envuelta en un abrigo beige de lana gastada y cargando una bolsa de mandado que parecía pesarle el alma, tropezó violentamente justo frente a ellos. No fue una caída limpia, fue un desequilibrio caótico, un choque de hombros que provocó un efecto dominó en la fila. Ernesto sintió un impacto seco en su costado izquierdo, un empujón brutal de un hombre que intentaba no caer sobre la mujer.
El encuadernador perdió el equilibrio por una fracción de segundo. Sus pies resbalaron sobre el cemento liso y su cuerpo fue proyectado hacia atrás, hacia la masa de gente que presionaba desde el andén. Fueron 2 segundos. 2 segundos de confusión absoluta, donde los ruidos de la estación se fundieron en un pitido sordo y agudo en sus oídos. Ernesto sintió cómo sus dedos, por un instante infinito, lucharon por mantener el contacto con la pequeña mano de Gabo. Sintió la fricción del suéter azul, el roce de los dedos del niño que intentaban aferrarse a los suyos, y luego, la nada. La presión de la multitud fue como una cuchilla que cortó el vínculo físico. Un brazo ajeno se interpuso entre ellos, una espalda desconocida lo empujó más lejos, y el contacto se rompió. Cuando Ernesto logró recuperar el equilibrio y clavar los pies en el suelo, su mano derecha seguía cerrada, pero solo sujetaba el aire frío y viciado de la estación. Su palma estaba vacía, conservando todavía el calor residual de la piel de su hijo, un calor que se evaporaba con una rapidez aterradora. ¡Gabo!, gritó Ernesto, y el nombre de su hijo salió de su garganta como un desgarro, un sonido que no parecía humano. ¡Gabo! ¡Hijo! Sus ojos barrieron el andén con una desesperación que le nublaba la vista. Miró hacia abajo, buscando el suéter azul entre las piernas de los pasajeros, pero solo vio un bosque de pantalones oscuros y zapatos que se movían sin descanso. Miró hacia el interior del vagón, buscando la cara asustada del niño tras el cristal. Pero el interior estaba tan saturado de gente que era imposible distinguir una figura individual. Las puertas del tren, movidas por un mecanismo neumático indiferente al dolor humano, emitieron un silbido final y se cerraron con un golpe seco, definitivo, como la hoja de una guillotina descendiendo sobre su vida. El tren comenzó a moverse, ganando velocidad con un zumbido eléctrico que a Ernesto le pareció el rugido de una bestia que se alejaba con su tesoro más preciado. Corrió junto al convoy, golpeando las ventanas con los puños, gritando el nombre de Gabo, hasta que su voz se convirtió en un susurro ronco y sangriento. Los pasajeros del otro lado del cristal lo miraban con una mezcla de extrañeza y miedo, pero nadie hizo una señal. Nadie señaló hacia el interior del vagón. Nadie indicó que un niño pequeño estuviera allí, solo y asustado. Cuando el tren desapareció en la oscuridad del túnel hacia la estación Isabel la Católica, Ernesto se quedó parado en el borde del andén, jadeando, con el corazón martilleando contra sus costillas, como si quisiera romperle el pecho. El silencio que siguió en su mente fue mucho más aterrador que el ruido de la estación. Gabo no estaba en el tren que se había ido, pero tampoco estaba en el andén. El niño de la sonrisa iluminada y la credencial escolar nueva se había disuelto en el rugido del motor y el murmullo de miles de desconocidos. ¿Vieron a mi hijo?, preguntaba Ernesto a los transeúntes, tomándolos de los hombros con una fuerza que los asustaba. Un niño de 6 años, suéter azul, una credencial en el pecho. ¿Alguien lo vio? La gente se soltaba de su agarre con gestos de molestia o lástima. No vi nada, señor. Había mucha gente. Yo solo sentí el empujón. Eran las respuestas que se repetían como un mantra cruel. Nadie había visto a un hombre llevarse al niño. Nadie había escuchado un grito. Nadie había notado a un pequeño de traje azul solo en medio de la multitud. Era como si la estación misma, con sus muros de concreto y su pirámide antigua, hubiera decidido reclamar a Gabo como una ofrenda al dios del viento. Ernesto se dejó caer de rodillas cerca del adoratorio de Écatl. El suelo de la estación estaba frío y olía a suciedad acumulada y a la estática de los trenes. Sus manos, las manos de un artesano que sabía cómo reparar los libros más dañados, ahora se sentían inútiles, estúpidas, vacías. Miró hacia la línea amarilla del andén, la frontera que Gabo nunca cruzaba sin su permiso. Allí, en el lugar exacto donde la mujer había tropezado, no había rastro del niño. No había un zapato perdido,
Ni un cuaderno, ni una hebra del suéter azul. Solo quedaba el eco de las puertas cerrándose y el peso insoportable de una ausencia que acababa de nacer. La luz fluorescente de Pino Suárez parecía ahora más cruda, más blanca, revelando la decrepitud de los azulejos y la fealdad del concreto. Ernesto levantó la vista hacia el reloj de la estación. Solo habían pasado 3 minutos desde que llegaron al andén. 3 minutos que habían sido suficientes para que su universo entero se colapsara. El olor a jabón de manos que Gabo desprendía esa mañana, ese aroma a limpieza y a seguridad doméstica, fue sustituido por el olor metálico de los raíles y el vaho rancio de la multitud que ya empezaba a llenar el andén nuevamente para el siguiente tren. Un policía se acercó finalmente, alertado por los gritos y por la figura del hombre arrodillado en el suelo. El uniforme del oficial olía a sudor viejo y a la grasa de los tamales del desayuno. «¿Qué pasa aquí, jefe? No puede estar estorbando el paso», dijo el oficial tocando su silbato de plástico, como si con eso pudiera poner orden al caos emocional de Ernesto. «Mi hijo se perdió». Estaba aquí. Le sostenía la mano. Logró decir Ernesto, y sus palabras sonaron extrañas en sus propios oídos, como si pertenecieran a otra persona. Se soltó cuando la señora se calló. «No está en el tren, no está aquí. Gabo no está». El oficial miró a su alrededor con una apatía que a Ernesto le pareció criminal. Para el policía, Gabo era solo un reporte más, una cifra que pronto se perdería en los archivos de la estación. «Seguro se subió al vagón de adelante, jefe. O a lo mejor se quedó arriba en los pasillos. Vamos a dar una vuelta», dijo el policía, aunque sus pies no se movieron con ninguna urgencia. Ernesto se puso de pie. Sus piernas temblaban como si estuvieran hechas de papel mojado. Miró hacia la pirámide de Écatl una última vez antes de empezar la búsqueda que duraría 30 años. Las piedras oscuras de la estructura prehispánica parecían ahora una boca abierta, un abismo que se había tragado la luz de Gabo. En su mano derecha, la palma todavía conservaba un hormigueo, un fantasma de la presión de los dedos de su hijo. La última sensación física de un vínculo que acababa de ser devorado por la arquitectura del metro. Aquel incidente, que duró apenas 2 segundos, fue una cirugía brutal que extirpó la alegría del corazón de Ernesto. Mientras caminaba por los pasillos de Pino Suárez, gritando el nombre de Gabo entre el murmullo de los desconocidos, el encuadernador comprendió que el metro era un lugar de espacios de silencio, huecos en la realidad, donde las cosas y las personas podían caer sin dejar rastro. La credencial escolar, con su sonrisa de plástico y su olor a jabón, se había ido con el niño, hundiéndose en una dimensión que Ernesto no podía tocar. La estación siguió funcionando, los trenes siguieron llegando y yéndose, las puertas siguieron abriéndose y cerrándose con su silbido neumático, y miles de personas siguieron transbordando, sin saber que en el centro de aquel caos, un padre acababa de perder su alma en un choque de hombros. El incidente de Pino Suárez no fue solo una desaparición, fue una disolución molecular de la esperanza, un misterio que se selló con el ruido del motor y el aroma a hierro quemado, dejando tras de sí solo el vacío en la palma de una mano derecha, que nunca volvería a sentir el calor de un hijo llamado Gabo. La Ciudad de México de 1994, con su promesa de modernidad, acababa de cobrar su precio más caro en las profundidades de la Tierra, dejando a un encuadernador de libros, solo con el silencio de los túneles y el recuerdo de una sonrisa que, según juraría Ernesto hasta su último aliento, era lo único capaz de iluminar la oscuridad más profunda del subterráneo. Ernesto corrió hacia el jefe de estación, un hombre de uniforme arrugado que lo atendió tras un cristal manchado de grasa. Las palabras salían de su boca en fragmentos rotos, una narrativa de pánico que el funcionario escuchaba con una parsimonia irritante. «Se soltó de mi mano. Pino Suárez. Línea 2. No está en el vagón».
El jefe de estación simplemente suspiró y tomó un micrófono, su voz resonando por los altavoces con una distorsión metálica que hacía que el nombre de Gabo sonara como un eco del más allá. Se busca al niño Gabriel Mendoza, viste suéter azul. Pero Ernesto sabía, con esa intuición trágica de quien ha perdido lo que más ama, que Gabo ya no estaba dentro del alcance de los altavoces. Se había ido a un lugar donde los anuncios del metro no llegaban, un rincón de Pino Suárez donde el tiempo y el espacio se doblaban bajo el peso de la piedra volcánica y el concreto moderno. El incidente había terminado, pero el calvario de don Ernesto apenas estaba comenzando, marcado por el tic-tac invisible de un reloj que se había detenido a las 8:15 de la mañana, en el corazón de una ciudad que nunca deja de empujar. Los 30 años que siguieron a aquel segundo de vacío en la estación Pino Suárez no fueron una sucesión de días y noches, sino una lenta e implacable molienda de la cordura de don Ernesto, un proceso de erosión donde el tiempo se convirtió en una materia viscosa y gris que lo cubría todo. La Ciudad de México, esa bestia indomable, siguió creciendo, devorando sus propios recuerdos, cubriendo con nuevas capas de asfalto y concreto las cicatrices de su pasado. Pero para el encuadernador de libros, el universo se había encogido hasta las dimensiones de un vagón naranja y el traqueteo incesante de la línea 2. El taller de encuadernación en la calle de Donceles, que alguna vez fue un santuario de creación y risas, se transformó gradualmente en un mausoleo de polvo y abandono. Ernesto ya no recibía pedidos de enciclopedias en piel ni restauraba misales antiguos. Sus manos, antes dotadas de una precisión quirúrgica para manejar el hilo y la aguja, empezaron a temblar con un ritmo propio, una vibración de ansiedad que solo se calmaba cuando sentía el metal frío de los tubos del metro. El taller olía ahora a olvido. La cola de conejo que antes burbujeaba en el hornillo exhalando su perfume animal y rancio, se había convertido en una costra seca y agrietada en el fondo del bote de hierro. Los rollos de cuero de cabra se endurecieron, perdiendo su flexibilidad, transformándose en pergaminos rígidos que parecían la piel de momias olvidadas. El polvo, esa ceniza silenciosa de la esperanza, se asentó sobre las prensas de hierro, sobre las cizallas que ya no cortaban cartón, sino que acumulaban óxido. Ernesto pasaba las mañanas sentado frente al ventanal empañado, mirando hacia la calle, pero sus ojos no veían a los transeúntes ni los nuevos negocios que abrían en el centro histórico. Sus ojos solo buscaban un suéter azul, una pequeña mano levantada, el destello de una credencial escolar de plástico. El café que preparaba sabía a ceniza. Ya no compraba conchas de chocolate, porque el sabor del pan dulce le recordaba con una violencia insoportable el último desayuno con Gabo. Cada rincón del taller era una emboscada de recuerdos. La marca de los dedos de su hijo en el mostrador, el pequeño taburete donde el niño clasificaba sus boletos del metro, la mancha de tinta que Gabo hizo una tarde de lluvia y que Ernesto se negaba a limpiar, protegiéndola como si fuera un rastro sagrado. La justicia en el México de los 90 fue una bofetada de burocracia e indiferencia que terminó por romper lo que quedaba del espíritu de Ernesto. Recordaba con una claridad dolorosa su visita a la delegación días después del incidente. El aire en la oficina de los agentes estaba viciado por el humo de los cigarros alas y el olor a café de cafetera de filtro quemado. El agente a cargo, un hombre de hombros caídos y corbata manchada de grasa, lo miró con una mezcla de aburrimiento y fastidio. Para el sistema judicial, la desaparición de un niño en Pino Suárez no era una tragedia metafísica, sino una cifra estadística, un expediente que estorbaba en el escritorio. «Mire, don Ernesto, sea realista», le dijo el oficial rascándose la mejilla con un movimiento mecánico. En Pino Suárez desaparece gente todos los días. Con tanto niño de la calle que hay, lo más seguro es que el chamaquito se haya extraviado. Se asustó, caminó hacia las salidas de la calle y terminó juntándose con alguna de esas bandas que viven en las alcantarillas o en las lumbreras del metro.
Ya sabe cómo son. En 2 días se les olvida el nombre y se vuelven parte de la red de limosneros. Si no hay testigos de que alguien se lo llevó a la fuerza, nosotros no podemos armar un caso de secuestro. Aquí dice que usted lo soltó. Pues ahí está el detalle. Se extravió y ya. Ernesto sintió ganas de gritar, de saltar sobre el escritorio y obligar al hombre a sentir el vacío en su mano derecha. Pero no hizo nada. Solo tomó el expediente amarillento, lo apretó contra su pecho y salió a la calle, comprendiendo que desde ese momento estaba solo. La policía archivó el caso bajo el rótulo de extravío, una palabra que para Ernesto era una mentira sangrienta. Gabo no era una llave perdida ni un paraguas olvidado. Gabo era su vida. Y la vida no se extravía. La vida se arrebata o se oculta. Ante el abandono de las autoridades, Ernesto vendió lo poco que le quedaba de valor en el taller. Sus prensas más grandes, sus herramientas de dorado, las pieles finas que guardaba para trabajos especiales. Con ese dinero, imprimió miles, cientos de miles de volantes. El calvario se convirtió en una rutina litúrgica. Cada mañana, a las 7:15, Ernesto se ponía su gabardina gastada, cuyos bolsillos siempre estaban llenos de botes de pegamento blanco y fajos de fotocopias con el rostro de Gabo. Bajaba al metro Allende y comenzaba su jornada en la línea 2. La Ciudad de México cambió a su alrededor. Vio cómo los trenes viejos eran reemplazados por modelos más nuevos con voces electrónicas que anunciaban las estaciones. Vio cómo los boletos de papel que Gabo coleccionaba desaparecían para dar paso a tarjetas recargables. Vio cómo la gente dejaba de leer periódicos para hundir la mirada en pequeñas pantallas brillantes que iluminaban sus rostros con una luz azulada y fría. Pero Ernesto seguía igual. Se convirtió en un fantasma del sistema, un hombre cuyo rostro se fue transformando en un mapa de arrugas profundas, surcos que parecían los túneles mismos del metro marcados en su piel. Su cabello se volvió blanco, ralo, como la pelusa del diente de león, y su espalda se encorvó de tanto cargar el peso de una ausencia que no disminuía con los años. Recorría la línea de punta a punta, de Tasqueña a Cuatro Caminos, ida y vuelta, 10, 15 veces al día. Se pegaba a las ventanas de los vagones, observando con una intensidad de ave de rapiña cada rincón de los andenes, cada pasillo técnico cuya puerta quedaba entreabierta, cada sombra que se movía en las lumbreras de ventilación. Pegaba la foto de Gabo en los mapas de red del metro, sobre los anuncios de refrescos y películas, en el reverso de los asientos. Los guardias de seguridad al principio intentaban detenerlo, lo sacaban de las estaciones a empujones, le quitaban los botes de pegamento. Pero con el paso de las décadas, Ernesto se volvió parte del mobiliario del metro. Los policías más viejos lo saludaban con un gesto de cabeza lleno de lástima. Los nuevos simplemente lo ignoraban, creyendo que era uno de tantos locos que la ciudad produce y luego mastica en sus túneles. ¿No ha visto a este niño?, preguntaba Ernesto a los pasajeros, su voz volviéndose cada vez más delgada, como un hilo de seda a punto de romperse. Se perdió en Pino Suárez hace unos años. Lleva un suéter azul. Es muy inteligente. Le gustan los trenes. Los pasajeros, sumidos en su propia prisa, en sus deudas y en sus amores, lo miraban por encima del hombro. Algunos le daban una moneda creyendo que pedía limosna. Otros se alejaban de él con el temor instintivo que provoca la desesperación absoluta. Ernesto recibía las monedas con una dignidad herida y las usaba para sacar más copias del rostro de Gabo. A veces, algún niño de unos 6 años entraba al vagón de la mano de su madre y a Ernesto se le detenía el pulso. Veía el suéter azul, veía el cabello negro y durante un segundo milagroso, el tiempo se doblaba y él estaba de nuevo en 1994. Pero luego, el niño hablaba con una voz extraña, o la madre le gritaba un nombre que no era Gabo, y la realidad caía sobre él como una losa de concreto.
El dolor de ese segundo de esperanza fallida era peor que el dolor del vacío constante. El transbordo de Pino Suárez era su estación de penitencia. Cada día a las 8:15 de la mañana, Ernesto se paraba en el mismo lugar exacto del andén de la línea 2, dirección Cuatro Caminos, donde la mano de Gabo se le había escapado. Se quedaba allí, inmóvil, mientras la marea humana chocaba contra él. Cerraba los ojos e intentaba reconstruir el momento. Buscaba en el aire el aroma a jabón de manos, el roce de la lana azul, la presión de los dedos pequeños. Pero el metro solo le devolvía el olor a frenos quemados y el murmullo de una multitud que ya no recordaba a Gabo. La arquitectura de la estación se le antojaba ahora como una boca hambrienta de piedra que seguía masticando personas. Ernesto pensaba en los niños de la calle, en los limosneros, en las bandas que mencionaba el oficial Ornelas. Recorrió los refugios, las plazas donde dormían los indigentes, los bajopuentes de la avenida Pino Suárez. Habló con los topos, con la gente que vivía en las entrañas de la ciudad, ofreciéndoles lo poco que tenía a cambio de un rastro. Pero Gabo no estaba allí. Ningún niño de suéter azul había crecido entre ellos conservando su nombre. En su taller de donceles, el abandono era absoluto. Las facturas de la luz y el agua se acumulaban bajo la puerta, pagadas milagrosamente por algún encargo esporádico de algún bibliófilo viejo que todavía recordaba la maestría de Ernesto. El encuadernador dormía en un catre al fondo del local, rodeado de cajas de cartón llenas de volantes que ya estaban amarillentos por el tiempo. No tenía radio, no tenía televisión, no quería saber nada de un mundo que seguía girando sin su hijo. Para Ernesto, el tiempo se había detenido el 15 de marzo de 1994. El resto de la historia de México, las crisis, los cambios de gobierno, el nuevo milenio, el terremoto de 2017, eran solo ruidos de fondo, ecos lejanos que no lograban penetrar en el búnker de su memoria. Él vivía en una ciudad de México congelada, donde los precios seguían siendo en nuevos pesos, y Gabo todavía tenía 6 años. Sus manos, las herramientas de su oficio, se convirtieron en garras nudosas. La piel se le volvió quebradiza, como el papel sin ácido que solía usar para los libros finos. Ernesto se miraba en el espejo manchado del baño del taller y no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Veía a un extraño, a un anciano decrépito que era solo un envoltorio para un dolor inabarcable. Se preguntaba si Gabo, dondequiera que estuviera, también estaría envejeciendo. Intentaba imaginar a su hijo como un hombre de 30 años, pero su mente se bloqueaba. Gabo solo podía existir con el suéter azul, con la sonrisa de la credencial escolar, con el deseo de manejar los trenes naranjas. La idea de un Gabo adulto era una traición a la pureza del niño que perdió. A veces, durante las noches de lluvia, el sonido del agua golpeando las claraboyas del taller le recordaba el rumor de los trenes en los túneles. Ernesto se despertaba gritando el nombre de su hijo, con la mano derecha extendida hacia la oscuridad, buscando desesperadamente el contacto que se rompió. El calvario no era solo la falta de Gabo, era la falta de una respuesta. Si hubiera muerto en un accidente, Ernesto podría haber llorado sobre una tumba. Si hubiera sido un secuestro por dinero, habría tenido un enemigo al que odiar. Pero la desaparición en el metro era una nada absoluta, una disolución molecular que no dejaba lugar para el cierre del duelo. Era una herida que se mantenía abierta por el flujo constante de aire en los túneles, una llaga que no podía cicatrizar porque el tiempo mismo se había extraviado. «Usted ya déjelo descansar, don Ernesto», le dijo un día don Arturo, el librero vecino, mientras lo veía salir con su fajo de volantes. «Ya pasaron 20 años, el niño ya ni se ha de acordar de uno. Si vive, ha de tener su vida por allá. Si no, pues ya está con Diosito. No se mate así». Ernesto lo miró con una furia silenciosa que hizo que el librero retrocediera. Para Ernesto, dejar de buscar era el verdadero pecado, la única forma de que Gabo muriera realmente.
Mientras él recorriera el metro, mientras él pegara una foto, mientras él dijera su nombre, Gabo seguía existiendo en algún pliegue de la realidad capitalina. Su calvario era su resistencia, su dolor era su brújula. Se alimentaba de la esperanza mínima, esa chispa que se encendía cada vez que se abría una puerta de vagón y el aire del túnel le traía un aroma que su mente interpretaba como jabón de manos. 30 años. 3 décadas de caminar sobre el mismo suelo de granito gris de las estaciones, de escuchar el mismo silbido de los frenos, de ver las mismas luces de sodio que daban a todos un aspecto cadavérico. Ernesto se había convertido en un monumento viviente a la pérdida, en un recordatorio incómodo de que la Ciudad de México es un lugar donde las personas pueden desaparecer sin dejar rastro, dejando tras de sí solo el silencio de los expedientes judiciales y el polvo en los talleres de encuadernación. Caminaba por el metro como quien recorre las estaciones de un viacrucis infinito, cargando la cruz de una credencial escolar que ya nadie recordaba excepto él. Su rostro, surcado por las lágrimas secas de 1000 mañanas, era la geografía de una desesperanza que se había vuelto costumbre. El tiempo no había curado nada, solo había hecho que la ausencia de Gabo fuera una presencia física. Una masa de aire frío que lo acompañaba en cada transbordo, en cada vagón, en cada túnel, recordándole que en Pino Suárez el reloj siempre marcaría las 8:15 de la mañana de un 15 de marzo de 1994, que se negaba a terminar. El encuadernador llegaba por las noches a su taller y encendía una sola bombilla que colgaba del techo. La luz amarillenta iluminaba las herramientas cubiertas de telarañas y los lomos de los libros que nunca terminó de encuadernar. Se sentaba en su taburete, abría su caja de recuerdos y acariciaba el último boleto del metro que Gabo le había entregado el día anterior a su desaparición. El cartoncillo estaba gastado, sucio, pero para Ernesto era una reliquia más valiosa que cualquier manuscrito iluminado del siglo XVI. Lo acercaba a su nariz, buscando el rastro del olor a jabón de las manos de su hijo, pero solo encontraba el olor seco del papel viejo y la humedad de sus propias lágrimas. 30 años de una agonía que no buscaba redención, sino simplemente un final. Una señal de que Gabo no se había disuelto en la nada, sino que seguía esperando en algún rincón de la estación del metro Pino Suárez, donde el tiempo se había roto para siempre. La noticia del hallazgo en la estación Pino Suárez no llegó a don Ernesto a través de los canales oficiales, sino como un murmullo eléctrico que recorrió los pasillos del metro, una vibración que los empleados más viejos y los vendedores ambulantes transmitieron con una mezcla de reverencia y espanto. Cuando el teléfono fijo del taller de encuadernación, un aparato de baquelita negra que parecía un fósil sobre el mostrador, emitió su timbrado estridente y metálico, Ernesto sintió que el aire de la habitación se volvía gélido. La voz al otro lado del auricular pertenecía a una secretaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una voz joven, aséptica y profesional, que contrastaba con el estruendo del corazón del anciano. Le pedían que se presentara de inmediato en el edificio central, en la colonia Doctores, un inmueble de concreto gris que exhalaba un aliento de burocracia y tragedia. Ernesto se puso su gabardina de 1000 batallas, la misma que conservaba en sus fibras el polvo de 3 décadas de estaciones, y salió a la calle. El trayecto hacia la fiscalía fue un borrón de luces y sonidos. El anciano se sentía como un buzo ascendiendo demasiado rápido a la superficie, con los oídos pitando por la presión de una esperanza que amenazaba con reventarle los tímpanos. Al llegar a las oficinas de servicios periciales, el ambiente cambió drásticamente. Atrás quedó el ruido de la ciudad y el olor a asfalto. Allí dentro, el aire olía a ozono, a desinfectante industrial y a la estática de los monitores de alta resolución. Lo recibieron en un laboratorio que parecía el interior de una nave espacial, un espacio de superficies blancas y luces LED blancas que hacían que las arrugas de Ernesto
parecieran grietas en un mapa de obsidiana. Frente a él, un equipo de peritos forenses, jóvenes con batas inmaculadas y guantes de nitrilo azul, lo observaban con una mezcla de respeto y fascinación técnica. Sobre una mesa de examen, protegida por una campana de cristal, descansaba la credencial escolar de Gabo. A pesar de la luz cruda del laboratorio, el plástico de la tarjeta emitía un brillo insultante, una pulcritud que desafiaba los 30 años de ausencia. Y allí estaba de nuevo, el olor, el aroma a jabón de manos floral, ese perfume de higiene doméstica, flotaba en el aire estéril del laboratorio, recordándole a Ernesto las mañanas en que lavaba las manos de su hijo antes de salir al mundo. «Señor Mendoza, lo que hemos encontrado deshacía cualquier protocolo previo», dijo la jefa de peritos, una mujer de mirada inteligente llamada Marina, mientras ajustaba una imagen en una pantalla gigante. En 1994, la tecnología dactilar se basaba en reactivos químicos que a menudo dañaban las muestras. Hoy hemos utilizado un escáner de espectrometría de masas que no toca la superficie del objeto. Al analizar la credencial que encontramos en la cápsula del tiempo, detectamos algo que estuvo oculto durante 3 décadas, bajo una finísima capa de lo que parece ser una emulsión de glicerina y aceites vegetales. Básicamente, restos de jabón seco que preservaron la muestra como si fuera una lámina de ámbar. Marina presionó una tecla y la pantalla mostró una ampliación microscópica de la fotografía de Gabo. Sobre el rostro sonriente del niño, en el ángulo superior derecho, apareció una huella dactilar parcial. No era una mancha de suciedad, sino una impresión perfecta de los surcos de la piel humana, preservada por la misma sustancia que le daba ese olor extraño al objeto. Ernesto sintió que las piernas le flaqueaban. Esa huella era el rastro físico de alguien que había tocado a su hijo, o al menos sus pertenencias, mucho después de que se perdiera en el tumulto de Pino Suárez. «Cruzamos esta huella con la base de datos nacional de identidad», continuó Marina, y su voz adquirió un tono de gravedad contenida. En los 90, esta base de datos apenas existía. Hoy incluye registros de pasaportes, licencias de conducir y registros profesionales. El sistema arrojó una coincidencia inmediata. El dueño de esta huella es un hombre que hoy tiene 36 años, vive en Querétaro y responde al nombre de Carlos Alberto Ruiz. El nombre de Carlos golpeó a Ernesto como una maza de hierro. Durante 30 años había buscado a un Gabriel, a un Gabo, a un niño con suéter azul. Nunca se le ocurrió que su hijo pudiera estar viviendo bajo otro nombre, otra historia, otra vida. En la pantalla apareció la fotografía de un hombre adulto. Tenía la mandíbula cuadrada, una expresión de eficiencia profesional y unos ojos oscuros que Ernesto reconoció al instante. Eran los ojos del niño que clasificaba boletos del metro en el taller de encuadernación. Los ojos que se habían desvanecido entre la multitud. Carlos era un alto ejecutivo en una empresa de logística internacional, un hombre cuya vida se basaba en el orden, la eficiencia y el control de los movimientos de mercancías a través de las fronteras. Era una paradoja cruel. El niño que se perdió en el caos del transbordo ahora se ganaba la vida, asegurándose de que nada se perdiera en el camino. La investigación de la Fiscalía, impulsada por la naturaleza imposible del hallazgo, había excavado en el pasado de Carlos con una rapidez quirúrgica. Los documentos revelaron una verdad que hacía que el aire en el laboratorio se sintiera viciado. Carlos había sido registrado como hijo biológico en una clínica de la periferia de la ciudad en mayo de 1994, apenas 2 meses después de la desaparición de Gabo. El hombre que lo registró como su padre era Julián Ruiz, un antiguo guardia de seguridad del metro que había trabajado en la estación Pino Suárez el 15 de marzo de 1994. Julián había muerto de un cáncer de pulmón 5 años atrás, llevándose a la tumba el secreto de una paternidad robada, pero dejando tras de sí un rastro de documentos falsificados
y una vida construida sobre el cimiento de un secuestro oportunista. Ernesto escuchaba el relato de los investigadores como si estuviera sumergido en agua. La historia era aterradora en su sencillez. Julián Ruiz, un hombre que según sus registros laborales era estéril y cuya esposa había caído en una depresión profunda tras varios abortos espontáneos, estaba de guardia en el andén de la línea 2 aquel día. Vio el tropiezo de la mujer del abrigo beige, vio cómo la mano del niño se soltaba de la del padre, y en lugar de soplar su silbato para pedir ayuda, vio una oportunidad. Julián conocía los espacios de silencio del metro, los pasillos técnicos, los cuartos de subestación eléctrica que no figuraban en los mapas de los usuarios. En medio del rugido del motor y el murmullo de los miles de desconocidos, el guardia tomó a Gabo por el hombro, le tapó la boca con su mano enguantada y lo arrastró hacia una puerta de metal que conducía a las galerías de cables. El guardia de seguridad no era un monstruo de callejón, sino un funcionario del sistema, un hombre con uniforme que juró proteger a los pasajeros. Aprovechando su autoridad, sacó al niño por una salida de emergencia que daba a una calle lateral, lejos del tumulto principal. Lo llevó a su casa en una colonia lejana, le cambió la ropa, le quemó el suéter azul y le prohibió volver a decir su nombre. Le dijo que su padre lo había abandonado en el metro porque ya no lo quería, una mentira que se incrustó en el corazón del niño como una esquirla de vidrio. Para asegurar la sumisión de Gabo, Julián desarrolló una obsesión con la limpieza. Bañaba al niño varias veces al día con un jabón de manos específico, un ritual de purificación que intentaba borrar el olor del metro, el olor del taller de encuadernación, el olor de su vida anterior. El olor a jabón que los arqueólogos encontraron en 2024 no era una casualidad. Era el residuo químico de un cautiverio psicológico que duró años. ¿Y la credencial?, preguntó Ernesto con un hilo de voz. ¿Cómo llegó a la caja? Los peritos explicaron que Julián Ruiz, en un arranque de lo que solo puede describirse como una culpa retorcida o un deseo de preservar el trofeo de su crimen, no destruyó la credencial escolar. La conservó envuelta en pañuelos perfumados en una caja fuerte. En 1999, cuando se lanzó la convocatoria para la cápsula del tiempo en Pino Suárez, Julián, que seguía trabajando en el metro pero ya en labores administrativas, decidió deshacerse del objeto. Tal vez pensó que enterrarla bajo el concreto era la forma definitiva de sellar el pasado. La limpió obsesivamente con ese mismo jabón, dejando su propia huella dactilar sobre la foto del niño en un último y descuidado acto de posesión, y la depositó en la caja metálica antes de que fuera enterrada. Julián creía que el concreto de Pino Suárez guardaría su secreto para siempre, sin saber que el tiempo tiene una forma de supurar la verdad a través de las grietas. Ernesto miró la foto del hombre adulto en Querétaro. Carlos, el ejecutivo de logística, creía ser el hijo de un guardia de seguridad jubilado. Había crecido en una casa donde la higiene era una religión y el pasado un territorio prohibido. Se había convertido en un hombre de éxito, alguien que controlaba el flujo de millones de objetos, pero que no tenía idea de que su propia identidad era un paquete robado en un andén de metro. El anciano sintió una náusea profunda. El sistema judicial que le dijo que su hijo era un extraviado, ahora le revelaba que Gabo había estado a su alcance, quizá en la misma ciudad, durante años, mientras él pegaba volantes en los vagones. Julián Ruiz lo había visto buscar. Seguramente el guardia se cruzó con Ernesto 1000 veces en los pasillos de Pino Suárez, observando con una sonrisa oculta cómo el encuadernador se consumía en una agonía que él mismo había provocado. La fiscalía informó a Ernesto que ya se habían puesto en contacto con las autoridades de Querétaro. Carlos había sido citado para una notificación administrativa, ocultándole todavía la magnitud de la verdad, para evitar un choque psicológico que pudiera ser fatal. El sistema de justicia, que durante 30 años fue un muro de piedra para Ernesto, ahora se movía con una eficiencia aterradora.
El anciano se sintió pequeño en medio de ese despliegue de tecnología y bases de datos. Sus manos, las que habían encuadernado libros y pegado volantes, ahora descansaban sobre la mesa metálica, temblando con una intensidad que no podía controlar. El descubrimiento no le traía la paz que imaginó, le traía un vértigo de décadas perdidas, un dolor sordo por el hombre que Gabo se había convertido sin él. «Mañana lo traerán a la Ciudad de México», dijo Marina, la jefa de peritos, acercándose a Ernesto con una taza de agua. «Él no sabe quién es usted todavía. Solo sabe que hay una inconsistencia en su registro de nacimiento. Señor Mendoza, esto va a ser muy difícil para él. Toda su vida es una construcción falsa». Ernesto asintió, mirando hacia el ventanal del laboratorio. Afuera, la Ciudad de México seguía rugiendo bajo la luz de la luna. El metro Pino Suárez seguía funcionando, sus trenes transportando a miles de personas que, al igual que Gabo hace 30 años, confiaban su seguridad a los hombres de uniforme. El encuadernador pensó en el pequeño taller de Donceles, en el olor a pegamento y papel, y se preguntó si ese hombre de Querétaro, ese ejecutivo de logística, todavía conservaba en algún rincón de su mente el recuerdo de una concha de chocolate y una taza de café con leche, compartida en la penumbra de una mañana de octubre. Se preguntó si Carlos, al lavarse las manos cada mañana, sentía una extraña nostalgia que no podía explicar, un eco de una infancia que Julián Ruiz intentó ahogar en espuma de jabón. El calvario de las estaciones había terminado, pero la verdadera reconstrucción de los hechos apenas comenzaba. Ernesto ya no era el loco del metro, era el padre de un hombre que no lo conocía. La credencial escolar, que lucía nueva bajo la luz del laboratorio, era el puente entre dos mundos que nunca debieron separarse. El olor a jabón ya no era una fragancia de limpieza, sino el perfume de un crimen que el tiempo se negó a digerir. Ernesto cerró los ojos y por primera vez en 3 décadas no vio el túnel oscuro de Pino Suárez, sino una pequeña habitación en Querétaro, donde un hombre llamado Carlos estaba a punto de descubrir que su vida entera era un libro con las páginas arrancadas y vueltas a coser por un extraño. El descubrimiento fue un giro de la ciencia, pero sobre todo fue la victoria de la persistencia de un padre que, a pesar de las arrugas y el cansancio, nunca dejó de ser el ancla de un niño que el metro intentó sin éxito convertir en olvido. La huella dactilar sobre el plástico era la firma de un destino que, tras 30 años de espera, finalmente se dignaba entregar la última página de una historia que comenzó con un suéter azul y una sonrisa que se negaba a marchitarse. Ernesto salió de la fiscalía con el paso lento de los años, pero con la mirada fija en el horizonte. Gabo estaba vivo. El tiempo no se lo había robado, solo lo había mantenido en una cápsula de silencio que el destino, con el aroma del jabón y el brillo del plástico, acababa de reventar. El encuentro estaba a solo unas horas de distancia, y en el corazón del encuadernador, el taller de encuadernación volvía a oler a esperanza. Una fragancia mucho más fuerte que cualquier desinfectante industrial. El aire dentro del edificio de la Fiscalía, ese búnker de hormigón y burocracia que los capitalinos conocen como el corazón de las tragedias administrativas, tenía una cualidad estancada, un frío que no provenía de los aparatos de aire acondicionado, sino de la misma piedra y de los expedientes que se amontonaban en los pasillos como sedimentos de dolor. Afuera, la Ciudad de México respiraba con su habitual estrépito de motores y pregones. Un mediodía grisáceo donde el smog se mezclaba con la humedad de una lluvia inminente. Pero en el interior de la oficina privada donde se llevaría a cabo el encuentro, el silencio era una materia sólida. Una pared invisible que separaba dos universos que habían orbitado el uno cerca del otro durante 3 décadas sin tocarse. Don Ernesto estaba sentado en una silla de plástico rígido, sus manos nudosas y manchadas de tinta descansando sobre sus muslos. Llevaba puesta su mejor camisa,
una prenda de algodón blanca que conservaba el rastro amarillento del tiempo y el olor inconfundible de su taller de donceles. Una mezcla de cuero viejo, almidón, polvo de papel y, sobre todo, el aroma penetrante y animal de la cola de conejo, ese pegamento ancestral que utilizaba para las encuadernaciones más finas. Ese aroma se le había metido en los poros, en las fibras de su ropa, en el alma misma, convirtiéndose en su verdadera identidad química. La puerta de madera se abrió con un gemido sordo. Ernesto no se atrevió a levantar la mirada de inmediato. Escuchó unos pasos firmes, el sonido de zapatos de cuero caro sobre el piso de linóleo, un andar que irradiaba una seguridad que él había olvidado hacía mucho tiempo. Cuando finalmente alzó la vista, se encontró con el hombre llamado Carlos. Era un ejecutivo impecable, con un traje de corte moderno que ocultaba la fragilidad de un pasado robado, pero cuyo rostro era una versión madura y esculpida del niño que Ernesto había buscado en cada vagón de la línea 2. Carlos se detuvo a 3 metros de distancia. Su expresión era la de alguien que acaba de sufrir un naufragio emocional. Sus ojos, oscuros y líquidos, estaban fijos en el anciano frente a él con una mezcla de terror y una curiosidad que le quemaba las entrañas. Durante minutos que parecieron siglos, nadie dijo nada. El ruido del tráfico en la avenida Río de la Loza llegaba como un eco amortiguado, una interferencia de un mundo que ya no tenía importancia. Carlos observó a Ernesto. No reconoció los rasgos del anciano, pues el tiempo había sido un escultor despiadado con el rostro del encuadernador, tallando arrugas que parecían trincheras de tristeza. No reconoció la gabardina gastada ni el cabello ralo y blanco. Pero entonces, el aire de la habitación se agitó cuando Ernesto se puso de pie con dificultad. En ese movimiento, el aroma del taller, ese olor a pegamento de encuadernación, a lino y a taller antiguo que Ernesto cargaba como una mortaja de vida, se desprendió de sus ropas y fluyó hacia el hombre de Querétaro. Carlos cerró los ojos y, de repente, la oficina de la fiscalía desapareció. En su mente se abrió una grieta luminosa y profunda. Sintió el sabor de una concha de chocolate empapada en café con leche. Escuchó el sonido de una plegadera de hueso rozando el papel. Y por encima de todo, el olor. Ese olor a pegamento caliente que su padre biológico preparaba cada mañana en el hornillo del taller de donceles. Era un aroma que Julián Ruiz, el guardia secuestrador, nunca pudo borrar con toda la espuma de jabón del mundo. El jabón lavaba la piel, pero el olor del pegamento estaba cosido a sus recuerdos más primordiales. «¿Papá?», susurró Carlos, y la palabra salió de su boca no con la voz del ejecutivo de logística, sino con la voz del niño de 6 años que se soltó de una mano en Pino Suárez. Ernesto se quebró. El sonido de esa palabra, pronunciada por la voz que había imaginado en sus sueños durante 10.950 días, fue el golpe de maza que finalmente derribó el muro de su calvario. Dio un paso vacilante y Carlos se lanzó hacia él. El abrazo fue un choque de 2 épocas, un encuentro molecular donde el traje de Querétaro y la gabardina de donceles se fundieron en un mar de sollozos contenidos. Ernesto hundió su rostro en el hombro de su hijo, sintiendo la tela fina del saco, mientras Carlos apretaba los brazos alrededor de la espalda encorvada del anciano, aspirando con una desesperación casi animal el olor a pegamento que le devolvía su verdadera identidad. En ese abrazo, las estaciones del metro dejaron de pasar, los túneles se iluminaron y el tiempo, ese tren que siempre llega con retraso, finalmente entró en la estación. Los investigadores observaban desde el otro lado del cristal con una solemnidad que rayaba en lo religioso. Los peritos ya les habían explicado la mecánica del crimen, las pruebas de la cápsula del tiempo y la arrogancia de Julián Ruiz. El guardia, que había muerto convencido de que su secreto estaba a salvo bajo el concreto de Pino Suárez, había dejado la credencial escolar como un trofeo de su propia impunidad. Enterrarla en 1999 en la cápsula del tiempo
no fue un acto de remordimiento, sino la última firma de un hombre que se creía dueño del destino. Pensó que el plástico nuevo y el olor a jabón eran las marcas de su victoria, sin saber que la misma tecnología que él no podía imaginar en los 90 sería la que leería su traición dactilar sobre la sonrisa de Gabo. La credencial, preservada en el vacío de la caja metálica, había sido el faro que guió a la verdad a través de la oscuridad del subterráneo. «Perdóname, Gabo. Perdóname por haberte soltado», logró decir Ernesto entre lágrimas, sus manos acariciando el rostro de su hijo como si estuviera encuadernando el libro más valioso de su existencia. «No hubo un solo día en que no te buscara. No hubo un solo minuto en que no estuviera en ese andén esperándote». Carlos, que ahora sentía que el nombre de Gabriel Mendoza le quedaba mejor que el de Carlos Ruiz, se separó un poco para mirar a su padre. Sus manos, las manos de un hombre que controlaba rutas mundiales de logística, ahora temblaban como hojas al viento. «Julián me dijo que ya no me querías», dijo Gabriel, y el dolor de esa mentira de 30 años vibró en su voz. «Me decía que me habías dejado allí para que alguien más me recogiera. Me obligaba a lavarme las manos hasta que me sangraban, papá. Decía que el olor de los libros era suciedad, que el olor del taller era veneno. Pero cada vez que pasaba cerca de una biblioteca, o cuando olía el pegamento de alguna caja, sentía que algo en mi pecho se rompía. Ahora sé que era mi cuerpo tratando de recordarte». El proceso de reconstrucción que siguió al encuentro fue una cirugía reconstructiva del alma. Carlos regresó a Querétaro solo para cerrar su oficina y despedirse de una vida construida sobre una mentira. Vendió su casa, sus lujos y regresó a la Ciudad de México, al centro histórico que seguía oliendo a piedra antigua y a historia. Gabriel Mendoza reclamó su nombre legalmente en un juicio que sacudió los cimientos del registro civil mexicano. Pero más allá de los papeles y las leyes, la verdadera recuperación ocurrió en el taller de la calle de Donceles. Ernesto y Gabriel pasaron meses limpiando el polvo de las prensas, quitando las telarañas de las cizallas y encendiendo de nuevo el hornillo de la cola de conejo. El olor del taller volvió a ser una fragancia de creación, no de duelo. El anciano encuadernador ya no necesitaba su gabardina de buscador, ahora usaba su delantal de cuero, el que tenía el bolsillo manchado de almidón donde Gabo, ahora un hombre adulto, volvía a sentarse a su lado para aprender los secretos del oficio que el tiempo no pudo matar. Don Ernesto ha dejado finalmente de recorrer los túneles del metro. Ya no se le ve en Pino Suárez con su fajo de volantes, ya no se queda mirando fijamente a los niños de suéter azul. El anciano que era un fantasma del sistema, ahora es un hombre que camina con la espalda un poco más recta, de la mano de un hijo que ya no se soltará. La estación Pino Suárez, con su pirámide de Écatl y sus transbordos caóticos, sigue siendo un lugar de paso para millones, pero para los Mendoza es el lugar donde el tiempo se rompió y donde la verdad, tras 30 años de excavaciones, finalmente fue rescatada de entre el concreto. La credencial escolar, la tarjeta de plástico que lucía impecable en la cápsula del tiempo, hoy descansa en un marco de madera fina en el taller de Donceles, junto a la foto de la boda de Ernesto y la madre de Gabo. Ya no huele a jabón de manos, ahora huele a la paz de lo que ha sido encontrado. Esta historia nos enseña que la verdad no es un concepto abstracto, sino una fuerza física, un tren que siempre llega a su estación, sin importar cuántas décadas de retraso le imponga el destino, o cuántos guardias de uniforme intenten desviar sus raíles. La Ciudad de México, con sus espacios de silencio y sus túneles que devoran personas, no pudo vencer la terquedad de un padre encuadernador. El amor de don Ernesto fue el único faro que nunca se apagó en la oscuridad del subterráneo, una luz persistente que atravesó el concreto de 1999 y las bases de datos de 2024, para demostrar que ningún hijo está verdaderamente perdido, mientras haya alguien que se niegue a dejar de pronunciar su nombre.
Hoy, Gabriel Mendoza camina por las calles de Donceles y a veces, cuando baja al metro por necesidad, ya no siente el pánico de ser devorado por la multitud. Sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe que en un pequeño taller que huele a pegamento de encuadernación hay un anciano esperándolo con 2 tazas de café con leche y una concha de chocolate. El metro sigue rugiendo bajo sus pies, pero el sonido ya no es el de una bestia hambrienta, sino el de una ciudad que, a pesar de todo, se vio obligada a devolver lo que no era suyo. El ciclo del 15 de marzo de 1994 se ha cerrado. El niño del suéter azul ha regresado del futuro para abrazar al padre que lo esperó en el pasado. Y en ese abrazo, la Ciudad de México de 2024 finalmente ha hecho las paces con su memoria. La esperanza de un padre, alimentada entre estaciones y túneles, resultó ser la herramienta de restauración más poderosa, capaz de reparar no solo un libro viejo, sino la narrativa entera de una vida que se negaba a ser olvidada. La verdad ha llegado a su destino, y en el taller de encuadernación de don Ernesto, el silencio es ahora, por fin, una bendición, y no una tortura.